saludo, mi gente. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Yo soy el pastor Jeremías Braffett Johnson. Bienvenidos una vez más al contenido de este canal. Como cada domingo vamos a compartir las escrituras para hoy. No sin antes agradecerle el usted estar siempre pendiente al contenido de este canal y agradecer también a los que comparten siempre el contenido. Si usted no se ha suscrito, le invito a que lo haga, que active la campanita para que cuando yo suba el contenido, YouTube notifique que ya hay un contenido nuevo. Hoy vamos a compartir un tema que me parece muy importante, de mucho interés, pero muy pocas veces se habla del mismo. Primero vamos delante de Dios en oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de estar en tu presencia. Te agradecemos porque tú nos permites compartir tu palabra. Te agradecemos por cada persona que cada semana espera y comparte y recibe el contenido de este canal. Te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos y que tu misericordia alcance a aquellos que todavía no te conocen. Que tú permitas que estas palabras siempre sean para bendecir a tu pueblo y a todo el que necesite escuchar tu voz. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de cuando Dios dice no. Ese es el contenido que vamos a compartir en el día de hoy. Y como les decía al principio, es un tema del que casi nadie quiere hablar. Y sobre todo en estos últimos tiempos, cuando todo el mundo está esperando que Dios diga sí, que Dios le bendiga, que Dios le provea, que Dios le prospere. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y a modo de introducción vamos a considerar en primer lugar que por lo general los cristianos vamos delante de Dios en oración a sabiendas de que va a prevalecer su voluntad. De hecho, por eso somos cristianos y por eso consideramos que Dios es nuestro Señor y que le servimos y que vamos delante de Él en oración. Porque siempre tenemos, al menos en el subconsciente, la idea de que va a prevalecer la voluntad de Dios. Y es de hecho lo que aprendemos en el texto bíblico, y cuando vamos formando nuestro carácter como cristianos, vamos aprendiendo eso. Así que todo el que va delante de Dios en oración, se supone que por lo general debe tener en su mente esa idea de que en todo momento va a prevalecer la voluntad de Dios. En segundo lugar, sucede que aunque sabemos que va a prevalecer la voluntad de Dios, nunca estamos preparados para que frente a esa oración Dios diga que no. Nunca. No puede decirse una ocasión en la que hayamos ido delante de Dios en oración. Y seamos sinceros a ese respecto. Nunca vamos delante de Dios en oración esperando que lo que vamos a pedir Dios diga no. Siempre estamos esperando que por lo contrario Él diga sí. Y muchas veces incluso que Él diga sí y a nuestra manera, a nuestra velocidad, a nuestro tiempo. Porque en nuestra naturaleza, en nuestra fragilidad humana, si bien reconocemos que prevalece la voluntad de Dios, no queremos muchas veces acatar esta. En tercer lugar, hay que recordar que cuando vamos delante de Dios, aunque creemos que va a prevalecer su voluntad, por lo general ya tenemos preconcebido lo que queremos escuchar de Dios. Y como ya dije, eso que queremos escuchar siempre o en la mayoría de las veces es sí. No importa si nosotros mismos sabemos que lo que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros, o si en algún momento llegamos a entender que es hasta una necedad lo que estamos pidiendo delante de Dios, pero siempre vamos con respuestas preconcebidas. Pero querramos o no reconocerlo y entenderlo, de todas maneras, como cristianos debemos estar preparados porque Dios no siempre va a decir sí a nuestras peticiones. Ojalá que sí, ojalá que tengamos esa experiencia y que pudiera ser que todo lo que vayamos delante de Dios a pedir,
que escuchemos esa respuesta positiva, porque a fin de cuentas, eso es lo que queremos todos. Pero a ciencia cierta, no siempre va a ser así. Ahora, entrando un poquito en materia, ¿por qué Dios tendría que decir no ante una petición que yo presente delante de Él? Si se supone que lo que yo estoy pidiendo es lo que yo creo que necesito, es lo que yo quiero, si yo soy su hijo, si yo soy su siervo, si a través de Cristo nos dijo en muchas oportunidades que ya Él tiene conciencia de nuestras necesidades, y si Él mismo dijo a través del profeta Jeremías, clamen a mí y yo les responderé y mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. ¿Cómo es posible, si todo eso es así, que Dios tenga que decir que no? ¿Por qué? En primer lugar, creemos que Dios podría decir no a nuestra oración, en primer lugar, considerando su soberanía. Soberanía significa autoridad suprema. Y se supone que cuando vamos delante de Dios en oración, reconocemos que Él es el Dios soberano. Y su voluntad no puede ser bajo ninguna circunstancia tergiversada ni cambiada por nuestra propia voluntad. Los seres humanos a veces creemos, y sobre todo se da mucho entre los cristianos, porque casi eso no se ve en otras religiones, pero los cristianos, católicos, protestantes, de todas ramas, por lo general, y no nos damos cuenta, concebimos a un Dios que podemos manipular. Y en nuestra manera de hablar muchas veces así lo expresamos sin darnos cuenta. El Dios que puede moverse según mis antojos, según mi voluntad. Y por eso usted ve que tanta gente en el día de hoy supuestamente declara milagros, declara señales, y todo el mundo anda declarando y ordenando y atando y desatando. Eso usted no lo ve en los adeptos de otras religiones. Pero los cristianos, y más que todo, los cristianos de este tiempo creemos muchas veces que se va a hacer nuestra voluntad y olvidamos que antes que todo tiene que prevalecer la voluntad de Dios. Claro, eso no significa que Dios ejerce su soberanía de modo antojadizo, ni que va nunca a hacer nada para perjudicarnos a nosotros, ni que Dios es como nosotros, que tiene que estar haciendo alarde o mostrando en momentos determinados que Él sí puede y nosotros no. Pero la verdad es que si Él no tuviera esa soberanía, entonces no tuviera sentido que nosotros fuésemos adeptos de ese Dios, porque jamás vamos a querer ser siervos, ser hijos, ser seguidores de un Dios que está limitado y sujeto igual que nosotros. Entonces, cuando oramos a Dios, estamos dispuestos o debemos estar dispuestos a entender que Él podría decir que no por esa primera razón, porque Él es el Dios soberano. Antes que todo, Él es el Dios nuestro, Él es nuestro creador y Él es que tiene antes que todo la última palabra. Aunque nosotros tengamos ya planes hechos, ideas preconcebidas y todo lo que podamos tener, antes que todo ha de prevalecer la voluntad de Dios. La Biblia dice en el Salmo 135, en el verso 6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso está en el Salmo 135, 6. Fíjese, todo lo que el Señor quiere, Él lo hace, ya sea en los cielos o bien en la tierra, o puede ser en los mares y en todos los abismos. Lo que significa que Dios tiene poder sobre nosotros, sobre lo que podemos controlar, sobre lo que no podemos controlar, sobre el presente, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre todos los tiempos. Por eso, cuando vamos delante de Dios en oración, no es que debemos ir con una mentalidad negativa, pero debemos ir conscientes que como Él puede responder afirmativamente, también a nuestra petición Él puede decir no, porque Él es el Dios soberano.
Y esa es la primera cosa que no debemos olvidar y que siempre debemos tener fijo estándar en nuestra mente. En segundo lugar, Dios podría decir que no, porque al final Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Habrá que ver si lo que nosotros estamos pidiendo delante de Dios responde al plan que Él tiene para con nuestras vidas. En la Biblia también dice en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero fíjese que el Salmo, aunque mantiene fija la idea de que Dios obrará misericordiosamente a favor de él y que no ha de desampararlo, el Salmo nunca insinúa que esa misericordia ha de ser que Dios ha de responder positivamente a lo que nosotros proponemos. Todo lo contrario, el Salmo ha de afirmar o intenta afirmar que antes que todo, Dios ha de cumplir su propósito en él. Igual como con nosotros, cuando vamos delante de Dios, amén de que tengamos pensamiento y que tengamos libertades de opinión y de elección, porque eso naturalmente no se puede anular y Dios mismo no lo quiere anular. Antes que todo, debemos procurar ver si realmente lo que pedimos delante de Dios rima o está alineado con el propósito que Dios tiene para con nosotros, que a veces podría ser en cierto modo complicado saber si mi vida se maneja conforme al propósito de Dios o conforme al propósito mío, porque para saber eso yo tendría que estar constantemente en búsqueda de la iluminación de Dios para mis planes. Pero lo que pasa es que muchas veces no vamos delante de Dios en busca de iluminación divina para mis planes, sino más bien vamos en busca de aprobación de mis planes. Y eso ocurre en la vida personal, en la vida de la familia y ocurre también, aunque no nos demos cuenta, en la vida de la iglesia. Hacemos planes y vamos delante de Dios con los planes ya hechos. Y entonces hacemos a veces celebraciones grandes en las que clamamos a Dios y esperamos que Él apruebe lo que ya tenemos planeado. Pero el Salmo lo que afirma es que a fin de cuentas Dios va a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. De manera que la segunda razón por la que Dios podría decir no es esa. Él tiene al final de cuentas un propósito para con cada uno de nosotros y ese propósito es de bien, no es un propósito de mal, ni es un propósito que va a significar necesariamente que andemos arrastrándonos en el suelo. En todos los ámbitos de nuestras vidas, Dios podría decir no cuando vamos delante de Él, porque si lo que pedimos no está alineado con su propósito, definitivamente procurará Él que prevalezca el buen propósito que tiene para nuestras vidas. En tercer lugar, Dios podría decir no, porque también Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que realmente necesitamos. Digamos la verdad, muchas veces lo que queremos no es realmente lo que necesitamos. ¿Cuántas cosas nosotros queremos en términos materiales, en términos espirituales, en todos los sentidos? Pero a ciencia cierta no es lo que necesitamos. Pero todavía peor, muchas veces lo que queremos no es necesariamente lo que nos conviene. Lo queremos porque lo vimos en otro lugar o porque en algún momento determinado llegó a nosotros esa emoción de que podríamos tener algo o de que podríamos alcanzar determinado nivel en la iglesia o donde fuere. Pero olvidamos eso. Dios ha de decir no si lo que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros o no es lo que realmente necesitamos, aunque en nuestra fragilidad y en nuestra manera de ser como seres humanos, muchas veces ignoremos esa realidad o aunque no nos guste la respuesta que ha de venir de Dios. Dice en la Biblia en San Mateo 6, el verso 8, por tanto, no sean semejantes a ellos. Jesús está hablando ahí en el texto que nosotros conocemos como el afán y la ansiedad. En el Evangelio de San Mateo,
ahora en el versículo 8 del capítulo 6, y dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe qué es lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Y además de que sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nos conviene. Por eso es que, mire, vuelvo a decirlo, nunca debemos ir delante de Dios con ese tipo de oración en la que pretendemos que porque hablamos duro o porque hablamos fuerte o porque armamos cierto show delante de la congregación o porque soltamos lágrimas tan en abundancia como el agua del mar, Dios necesariamente tiene que hacerlo. A fin de cuentas, el texto dice, cuando ustedes vienen delante de mí, yo ya sé qué es lo que realmente necesitan y ya sé cuándo lo que están pidiendo delante de mí no es necesariamente lo que necesitan, sino lo que sencillamente ustedes en ese momento quieren tener. Pensamos muchas veces que es todo lo contrario, que cuando vamos delante de Dios, sencillamente vamos a buscar que Él apruebe lo que nosotros estamos diciendo, pidiendo, pretendiendo, cuando el mismo texto bíblico nos dice que el camino es otro. Entonces, la tercera razón, como les dije, por la que Dios podría decir no, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué beneficios tendría para nosotros el que Dios diga no? Bueno, definitivamente todo lo que Dios hace para con nosotros tiene beneficios para nuestras vidas. Y aunque en un momento determinado no prestemos atención a esos beneficios, sí están. En primer lugar, el hecho de que Dios diga no podría librarnos de caer en cosas que nosotros no podemos manejar. Póngase usted a pensar en algún momento cuántas cosas usted ha pedido a Dios y Dios ha dicho no, y usted no lo ha conseguido. Y por más vueltas que ha dado y por más que ha clamado y ha hecho sacrificios y mil cosas de las que la gente hace, supuestamente en busca de la aprobación de Dios, Dios definitivamente dijo no y no proveyó eso que ustedes estaban esperando. Y piense lo que pasó un tiempo más adelante, cuando usted llegó a decir, oye, si hubiera recibido eso que tanto quería, en este momento no iba a poder mantenerlo. Piense, por ejemplo, en la gente que piden delante de Dios que le provea bienes, bienes que con el devenir del tiempo requieren gastos para su mantenimiento, pero en ese momento no pueden. Sin embargo, cuando Dios dice no, muchas veces hasta se afligen, pero llega un momento en que dicen, mira, si hubiera recibido eso que tanto quería, posiblemente en este momento me iba a ver frente a la vergüenza de tener que ser incautado o ser invadido o qué sé yo. Todas esas cosas que hacen cuando nosotros definitivamente no podemos honrar nuestros compromisos. Por otra parte, en ese mismo tenor, el no de Dios, que es para nosotros tan desagradable a veces, podría salvarnos de caer incluso en problemas. ¿Cuántas cosas, cuántos matrimonios Dios no ha permitido que se den? Y a fin de cuentas nos hemos dado cuenta que si se hubiera dado, habríamos caído en problemas las dos personas que pretendíamos unir nuestras vidas. Cuántas cosas hemos pedido a Dios que nos damos cuenta que en el futuro podrían ser para nosotros un problema. Y eso no es un asunto que tenemos que ser doctores en teología para saberlo, porque en nuestra propia vida, en nuestro propio proceder, todos los días nosotros lo vemos. Pero también cuando Dios dice no, ese no indudablemente nos hace crecer. Señores, miren, igual que la relación que se da con los padres en casa con los hijos. A veces no se dan cuenta que ese no de papá o de mamá constituye un elemento sumamente importante para la mentalidad de ese niño crecer. Crecer en el sentido de saber que no siempre a todos se le puede decir sí. Y así mismo sucede en esa relación que tenemos con Dios. Cuando Él dice no,
Aunque no nos demos cuenta de momento, esa crisis que hacemos constituye para nosotros también un ingrediente que nos ayuda a crecer. Claro, no es que Dios actúa con nosotros como muchas veces del otro lado del extremo también se llega a creer, que Dios es el Dios que vive sometiéndonos a vergüenzas y a toda clase de cosas para nosotros demostrar que somos cristianos. De eso no me interesa hablar ahora, pero lo que quiero decir es que a pesar de que no es esa la intención de Dios, como cosa natural, Dios al decir no, con ello también nos ayuda a crecer. Pero también cuando Dios dice no, nos da una gran lección que a veces tenemos que reconocer al final que aprendimos con ella. Y es que ese no de Dios también nos ayuda muchas veces a que aprendamos a vivir con lo que tenemos. Señores, cuando no recibimos una provisión que estamos esperando, aprendemos a sacar de aquello que considerábamos inservible. Sabrá Dios aquello que usted dijo que ya no sirve, porque usted esperaba recibir otra cosa. Pero cuando Dios no quiso proveer eso, usted aprende definitivamente que puede vivir con eso que tiene. Y usted aprende a hacer cosas nuevas con eso que usted consideraba que definitivamente era viejo y que ya no servía para nada. Así que esa es otra lección que nos deja el no de Dios. Pero el no de Dios también nos enseña y nos recuerda sobre todo que dependemos de Dios, que como seres humanos, como cristianos, dependemos de Dios. No vivimos sueltos a nuestra propia voluntad. Aunque Dios respeta eso de nuestras libertades, no vivimos sueltos. Mire, si los seres humanos viviéramos sueltos como nosotros creemos, muchas veces no se sabe a dónde estaríamos. Yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí, porque cuántas cosas uno quiere hacer y al final cuando uno mira del otro lado, uno dice, si yo hubiera cruzado para allá, cuando viene a ver, mi vida tuviera yo en el día de hoy. Así que el no de Dios también nos enseña eso, o nos lo recuerda, porque eso realmente es una lección aprendida, pero lo olvidamos con demasiada frecuencia. Y el no de Dios finalmente nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecemos definitivamente, dependemos más de Dios, buscamos más el rostro de Dios y nos damos cuenta, como aquellos jóvenes que pretendieron castigar, que si Dios responde haciendo el milagro o no, nuestra fe no depende de eso. No depende de lo que Dios ha hecho ya, de lo que Dios va a hacer conmigo. No, depende de lo que Dios ya ha hecho conmigo. Es más, nuestra propia vida es el testimonio claro de que Dios es real y que no necesitamos que Dios haga ningún milagro para nosotros creer en lo que Él puede hacer con nosotros. Y el último aspecto que hay que tratar es cómo vamos a aprender entonces a aceptar ese no de Dios. En primer lugar, hay que desarrollar una relación personal con Dios. Los cristianos no creemos en una relación a distancias con Dios. De hecho, usted recuerda que anteriormente cantábamos no a la distancia, no, acércate al altar, que ahí es que está el Señor. Claro, ese altar no tiene que ser definitivamente el lugar especial de nuestras iglesias porque no pasamos todo el tiempo ahí. Pero en términos figurados, acercarnos al Señor, vivir bastante cerca del Señor. Y eso nos hace desarrollar una relación con Él como la relación que se desarrolla entre padres e hijos. De tal suerte que cuando papá dice no en casa o mamá, muchas veces por el momento no lo entendemos, pero el amor y la relación que ha nacido entre ellos dos hace que en algún momento ese hijo llegue a comprender la razón de esa negatividad. Y eso mismo pasa. Cuanto más nos acercamos a Dios y buscamos su voluntad, más aprendemos a vivir cuando Él dice no con aquello que estamos esperando. Además, es bueno conocer lo que dicen las Escrituras sobre Dios, sobre su voluntad. Señores, hay demasiada gente en el día de hoy profetizando cosas
que usted la busca y usted no la va a encontrar ni siquiera en los evangelios prohibidos, ni siquiera en los apócrifos usted la va a encontrar. Y decretando y desatando cosas que ni siquiera si usted agarra el libro de Enoch, usted la va a encontrar, porque no se sabe de dónde la encontraron. Y por eso el cristiano de hoy muchas veces no sabe vivir cuando Dios dice no. Pero debemos en todo momento buscar aprender lo que dicen las escrituras acerca de Dios y no lo que dice cualquiera que se emociona en algún momento determinado. Y por último, siempre debemos, cuando vamos a acercarnos a Dios, ir en espera de su voluntad. El ejemplo más claro de cómo debemos orar sabiendo que Dios puede responder sí o no, lo dio Jesús, señores. La gente le preguntó, maestro, enséñanos, o más bien la gente le dijo, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos. Y Jesús no le dijo, miren, oren desatando, oren obligando, oren dándole órdenes a Dios. No, no, no. Él le enseñó una oración en la que se expresa sí que el ser humano necesita de Dios, sí que el ser humano espera y desea que Dios haga, pero también en esa oración se expresa que al final lo que va a suceder es lo que Dios quiera para nuestras vidas. Entonces en la oración Jesús le dice, oren diciendo, entre otras cosas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y oigan esto, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Fíjese, fíjese cómo comienza esa oración. Y por ahí usted sigue y usted se va a dar cuenta que esa oración no tiene nada que ver con lo que nosotros oramos hoy sin darnos cuenta en muchos lugares y grupos en los que nos encontramos. Ahora, la pregunta obligada es, si Dios al final tiene la respuesta y sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos conviene mucho antes de pedirle, ¿por qué orar entonces? No tendría sentido orar si es así. Bueno, la verdad es que nosotros oramos, y oigan esto bien, no necesariamente porque vamos delante de Dios solo a pedir. En una ocasión, yo recuerdo que me contó uno de mis maestros, o no me contó, lo contó en una clase, que una pareja de esposos ya era muy vieja. Los dos, el señor y la señora, eran bastante viejos. Y en algún momento llegó un nieto y los escuchó que ellos estaban conversando y duraron largo rato conversando. Y el nieto le preguntó, ¿por qué ustedes hablan tanto si ya ustedes tienen tantos años juntos? Y entonces la señora contestó, sucede que nosotros no hablamos porque ninguno necesita nada del otro, aunque en momentos sí lo necesitamos, pero no siempre conversamos por eso. Conversamos porque la relación que hay entre nosotros nos lleva a que necesariamente tenemos que comunicarnos para que se haga cada día más fuerte esa relación. De tal manera que cuando no conversamos nos hace falta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros asumimos esa manera de pensar respecto a cuando hablamos con Dios, de seguro vamos a sacar de nuestra mente todas esas ideas de que solamente vamos delante de Dios con la lista como si fuera con la lista del supermercado. Y entonces es por eso que siempre vamos pensando que Dios va a responder sí a lo que estamos diciendo. Pero la verdad es que en este día, a través de su palabra, hemos visto que aunque Dios puede decir sí, y ese sí nos gusta, nos agrada, es lo que esperamos, amén de todo lo que hayamos escuchado en todas partes, Dios también puede decir no. Y ese no de Dios es muchas veces más beneficioso que el sí que estamos esperando. Ojalá que Dios siempre nos diga sí cuando vamos delante de Él, pero ojalá que también aprendamos a entender y a vivir y a servirle y a prevalecer cuando su respuesta tenga que ser no, porque ese no también lo necesitamos. Muchísimas gracias. Espero que se suscriban los que no se han suscrito, que compartan este contenido donde quiera que usted pueda hacerlo.
deje su opinión. Me interesa saber qué usted opina. También usted puede escribirme en los comentarios de qué usted le gustaría que se hable, qué usted necesita escuchar o de qué tema más bien usted quiere que se hable y podemos tocarlo en la próxima oportunidad siempre que tengamos el tiempo de hacerlo. Dios les bendiga y ojalá que cada domingo usted pueda esperar este contenido, las escrituras para hoy. Hasta la próxima oportunidad.